Bueno, familia, te traemos una plataforma que va a cambiar la historia de tu vida. Esta palabra no se encuentra todos los días. Guárdalo, resérvalo. Y entra en la plataforma de YouTube. Siempre vas a encontrar una palabra. El Ministerio Rey de Tercer Día presente. Dios te bendiga, líder. Te bendiga, bendiciones. amado. Dios bendiga. Una honra estar en esta plataforma que Dios ha escogido para transformar naciones. Un gusto estar con el profeta Ramón Vicente. Amén, amén. Y compartir una palabra revelada del cielo. Profeta, este día queremos hablar de un tema que se ha olvidado en los altares. Dios mío, poderoso. Y es cómo recibir el poder del Espíritu Santo, profeta. My God, gracias, Señor. Amén, líder. Yo me siento honrado por cada uno de las personas que está atento de la palabra de Dios. Líder, hablando del tema, vamos en el granito. ¿Cómo se consigue el poder del Espíritu de Dios? Líder, primero hay que saber que para poder recibir la autoridad de Dios, el poder, tenemos que tener en cuenta lo que Jesús le dijo a sus discípulos a la hora de ser ascendido al cielo. Cuando Jesús iba a partir de esta tierra, ya habiendo cumplido con el ministerio que Dios le había revelado aquí en la tierra, luego de haber sido, aleluya, sacrificado por la humanidad, la Biblia establece que al tercer día, luego de él resucitar, él se acercó a sus discípulos, compartió con sus discípulos, pero a la hora de él irse, él le dice a sus discípulos, yo no lo voy a dejar solo, ¿verdad que no? Mas sin embargo, él le dijo una palabra muy interesante. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que para un creyente poder tener autoridad de Cristo, poder tener poder de Dios, tiene que tener al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. My God. Gracias, Jesús. Entonces, profeta, yo quisiera que usted comparta con nosotros hoy cómo un hombre de Dios, cómo una mujer de Dios, cómo un creyente fiel de Dios puede recibir al Espíritu Santo. Yo puedo decirte sobre la Biblia lo primero que tiene que enseñarte es cómo tú puedes vivir una vida consagrado en el Espíritu. Porque un hombre sin el Espíritu Santo de Dios, él puede predicar, pero al final está haciendo un daño a él mismo. ¿Cómo así? Porque va a sentir el vacío que le va a hacer falta. Por eso es cada ser viviente que quiere compartir la fe en el Evangelio tiene que tener el Espíritu Santo, líder. Porque cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene el Espíritu de Dios, tiene la verdadera guía que Dios ha depositado en esta tierra. Wow. Porque yo puedo decirte, tiene la mejor guía. Porque la Biblia dice, el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y toda justicia. Lo que la Biblia está diciendo, el Espíritu de Dios es como el ángel de Jehová que acampa alrededor de lo que le teme, lo defiende. La Biblia está revelando propósitos que tiene que cumplir en nuestra vida. Apartado del Espíritu Santo, como un siervo, aleluya, que anda en un terreno vacío. Caminando con el Espíritu, como siervo y sierva de Jesús que anda en tierra fértil. Donde suelta la palabra, da su fruto. Donde suelta la palabra, hay un cambio angelical, espiritual, que camina con esta persona. Pero usted puede ver que los frutos que da el Espíritu Santo. El mismo Jesús le dice a ellos, no te mueves del aposento hasta que venga el Espíritu de Dios sobre vosotros. Wow. Entonces el mismo Jesús le está diciendo, es mi Espíritu que va a hacer la obra a través de ustedes. Wow. Interesante, profeta. Algo, profeta, interesante que la humanidad tiene que saber, que uno de los primeros pasos que hay que tener en cuenta para recibir al Espíritu Santo, profeta, es la fe y el arrepentimiento. Amén. ¿Sabe por qué? Porque una gente que no tiene fe
y que no tiene un arrepentimiento genuino, hello, no puede recibir al Espíritu Santo. Para usted poder recibir el poder de Dios, usted tiene que estar arrepentido, reconocer que Dios es una necesidad en tu vida. Y luego que tú entiendas que Dios es una necesidad en tu vida, entonces el depósito de Dios en ti va a ser revelado. Dios mío, Padre. Se está metiendo el soplo de Dios en este lugar, en este momento. Dios mío. Líder, lo que estamos viendo en el altar, hay muchas palabras, poco la unción del Espíritu. Ay, Dios mío, Padre. Hay gente que tiene altar de la iglesia, pero tiene un altar vacío. Dios mío. Porque que llena el altar de las iglesias no el hombre, el Espíritu de Dios. Ufale. Santo. La Biblia dice, cuando Pedro caminaba en el Espíritu con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Necesitamos devolver a este pueblo debajo de la unción del Espíritu de Dios. Porque cuando el pueblo tiene la unción del Espíritu de Dios, no crucifica al hermano, lo levanta. Dios. ¡Ey, santo! Wow, wow, wow. Se está metiendo el poder de Dios sobre personas en este momento. Wow, Padre. La Biblia dice, cuando Pedro pasaba, la gente venía de país alejados. Ponían los enfermos en la orilla de la calle. Pregúntame por qué. ¿Por qué, profeta? Porque Pedro era la solución del pueblo, porque portaba el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un pueblo llena, un altar llena, pero vacío. Mira, ahora mismo se metió el briso de Jehová en este lugar. Ahora mismo Dios está soplando en el cielo y el soplo está soplando en mi rostro. Padre amado. Porque Dios está levantando insignación que camina en el Espíritu, no por vista. Wow. Porque hay gente que quiere ver todo lo que está pasando en un altar para poder creer en Dios. Pero cuando Pedro no necesitaba un altar. Pedro nunca peleaba por la iglesia. Ahora los pastores que se están matando uno a otro, los profetas se están matando. ¿Por qué? No tienen la guía del Espíritu de Dios. Por eso cuando Pedro pasaba, y dice con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Y venía gente en países alejados. Cuando habla de países alejados, venía gente de otras naciones, de otra tribu, para poner los enfermos en la orilla de la calle, para que la sombra de Pedro caía sobre ellos. ¿Qué dice la Biblia? Pregúntame. Wow, ¿qué dice la Biblia, profeta? No era Pedro que sanaba a los enfermos. Es porque el pueblo estaba conectado con el Espíritu de Jesús. Cuando tú te conectas con el Espíritu de Jesús, tú no puedes ser el mismo. El Espíritu Santo te cambia hasta la forma de pensar. El Espíritu Santo te cambia la forma de vestir. El Espíritu de Dios te cambia la forma de presentar en la multitud. Por eso cuando Pedro llegaba, Pedro nunca andaba con dinero. Hello. Pregúntame. Hello. ¿Qué portaba Pedro, profeta? Pedro nunca andaba con dinero. Dice, había un hombre que era cojo. Cuando Pedro estaba pasando, dice, dame una limona. Pedro dice, no tengo plata ni oro para darte, de lo que tengo te lo doy. ¡Paquiti! Lo descendió la unción, el cojo se sanó. El cojo salió corriendo. Pregúntame dónde se fue. Dios mío. ¿A dónde escogió ese cojo, profeta? El cojo salió corriendo, entró dentro de las iglesias. Veo que gente que está peleando por miembros. Lo que tú tienes que hacer, quieres que tu iglesia está llena, carga la unción de Dios. Todo lo que se sana va a congregar en tu iglesia. Veo que pastores que están peleando por ovejas. Cuando una oveja se fue de tu redil, mi alma adora, no te preocupes porque Dios lo está mandando en otro lugar. Y hay gente que tiene miembros buenos, no lo está dando valor. Profeta. Ufale, cabanú. Profeta, el poder de Dios de antes es el mismo de ahora. Sí, el poder de Dios de antes, el mismo de ahora. ¿Y por qué, profeta, entonces las señales de nuestros ancestros y de la antigüedad eran como más verídicas, eran como más fuertes que las que ahora los hombres que portan una palabra están revelando al pueblo? ¿Por qué? ¿A qué se debe, profeta? Lo que pasa, el hombre ahora ama más de la vanidad o que la gloria de Dios. Dios. Tú no puedes dar gloria si usted no carga gloria. Padre amado. Tú no puedes dar victoria si usted no está en campo de batalla. Ufale. Dios mío. Lebro Kobe Kimane se metió un espíritu a este perro, ahora quiere ladrar. Wow. Wow. ¿Y qué está pasando, amado?
Tenemos que tener una actividad con el Espíritu. Tenemos que aprender a ser llenos en el aposento. Por eso dice la Biblia en el libro de Mateo, su capítulo 6 adelante, gloria a Dios, clama a tu Padre que te ve en el aposento. Ya no hay hombre que quiera entrar en el aposento. Los aposentos están vacíos. El hombre necesita altar, necesita público. Pero no cuando tú entres en el aposento, Dios te recompensará en público. No hay recompensa ahora en lo público. ¿Por qué? Lo público está vacío. Porque ellos no están buscando el fuego de Dios que transforma el pueblo. Ellos no están buscando el poder de Dios que cambia a la mujer. Ellos no están buscando el poder de Dios que cambia a la familia. Cuando tú tienes una conexión con Dios, usted dice, verdaderamente en mi casa manda Dios. Profeta, ¿por qué en estos tiempos es muy notable, se nota mucho en muchos hombres y mujeres que están en los altares, que hacen mucho ruido, hacen mucha bulla, se zapatean mucho, se sacuden mucho, pero no sucede nada en el pueblo? No hay liberación, no hay manifestación, no hay sanidad y todo se convierte en un ruido. ¿Por qué no sucede lo sobrenatural a través de esa persona? Me dice el Señor, el pueblo tiene que volver en el aposento. Wow, Dios a mío. ser lleno del Espíritu de Dios. Ufale. Para cuando se muere el criado, lebro kobi mané, que el criado se puede resucitar 7 veces. Ufale. Pero lo que está pasando, el pueblo de Dios se convierte con la palabra. No se convierte con el Espíritu de Dios. Padre amado. Dice la Biblia, había una mujer que vivía en Sulén. Te voy a fundar la masa de la mente ahora mismo. Padre. Cuando aquella mujer vivía en Sulén, el profeta le dio una palabra. En el año siguiente, abrazará un hijo en tus manos. Y dice, cuando nació el niño se murió de repente. ¡Ja! Le dio un fiebre. ¡Ja! Cuando le dio el fiebre, el niño estaba en la mano de su padre. El padre dice, tenga, agárrame el niño, llévalo a la tsunamita. Cuando viene la tsunamita, agarra el niño se muere en su brazo. Lo llevó en el aposento. Cuando lo llevó en el aposento, la Biblia revela, la mujer se fue a buscar al hombre que tenía el poder de Dios. Wow. Porque la gente ahora te busca para tener una foto contigo, no para recibir el poder que hay en ti. Oh, Padre amado, Dios mío. Lebroco, mi pau, acújale. Santo. Y dice, cuando viene la tsunamita, tampoco tú no puedes revelar tus dones a todo el mundo. Porque hay gente que fue un asesino, matador de ministerio. Padre. Y hay más asesino ministerial, más cero ministerial que personas que puede ayudarte. Por eso cuando llega la tsunamita, el profeta dice, Jesse, todavía Dios no me ha revelado la situación. Wow. Hay gente que quiere hablar en los altares todavía que Dios no lo ha revelado. Dios y estamos mío. viviendo esa temporada. La Biblia dice, el profeta le dio el manto. Pregúntame, ¿a quién? Se lo dio, profeta. Se le dio el manto a Jesse. Pero no todo el mundo que carga el manto que puede traer milagro en el altar. No todo el mundo que carga la unción, aleluya, que puede hacer milagros porque no es su tiempo, no es su temporada. Hay gente que está profetizando, todavía no llegó su temporada. Padre Hay amado. gente que está hablando en lenguas, todavía no le llegó su temporada. ¿Y cómo tú crees que tú hables en lengua? Si no llega tu temporada, no hay milagro, no hay señales. Por eso el profeta le dice, Jesse, tenga el manto. Cuando Jesse llegó en la casa de la tsunamita, puso el manto sobre el niño no podía resucitar. Pregúntame por qué. ¿Por qué, profeta? Porque este manto no pertenecía a Jesse, porque Dios. mucha gente quiere el manto de otro. Wow, pero Padre tiene que amado. entender, mi manto es diferente Santo, que el tuyo. Dios mío. Usted puede ser L. Wow. Ufale, Nicao. Y yo santo. soy XL. Padre De amado. poco, kuma, ujule. Cuando pone el manto, el niño no resucita, Jesse vuelve. Profeta, el niño no resucitó, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, vamos para allá. Dios mío. Cuando el Liceo llega, pone el manto, el niño resucitó 7 veces. Pregúntame por qué el niño resucitó 7 veces. ¿Por qué resucitó? Porque el niño no estaba lleno completo del poder de Dios. El número 7 en la Biblia es el número de Dios. Y hay gente, Dios le está diciendo, aunque ellos no creen en tu ministerio, voy a volver a llenarte 7 veces, mi alma adora. Porque cuando Dios te llena 7 veces, nadie podrá detener lo que Dios depositó en ti. En ti hay algo de Dios depositado. Profeta. Juleico, Wow, profeta, Shepa, profeta, Unai, profeta, Kumau, wow. Juja. Dios mío, Hay Padre. ministerio, Dios me está revelando que va a comenzar a dar fruto. Y los frutos tuyos, mucha gente va a querer cosechar contigo. Ay, Padre. Fané. Todo lo que no creí en tu llamado, todo lo que no creí en tus sueños, no te preocupes por ello, porque Dios está contigo. Wow, profeta, pero es una conexión, varón, es una conexión espiritual, varón, porque antes de tú de esa palabra, esa revelación me vino, varón.
Hay gente, varón, que tiene la promesa de Dios, igual que la mujer, la tsunamita. Y la mujer pensaba que la promesa había muerto, pero la promesa no había muerto. Ella tenía la fe de que esa promesa había sido dada de Dios. Y si había sido dada de Dios, se iba a mantener. Hay ministerio ahí que están siendo golpeados. Que para la gente han muerto, que para la gente ya no hay esperanza, que para la gente ya no es un hombre de Dios, ya no es una mujer de Dios. Pero hay noticia, varón. Tu ministerio no está muerto, tu ministerio tiene el favor de Dios. Solo y prepárate, prepárate, que en los próximos días se va a levantar una manifestación de Dios sobrenatural sobre ti. Dios mío, Padre. Se meto fanani, mau, fane, y kimane. Dios va a comenzar a cerrar lengua negativa que te en contra de ti. Wow. Dios va a comenzar a sacar palabras negativas que tu antepasado te decía, tú no vas a llegar. Dios dice, voy a llegar contigo. Ufale. Dios dice, voy a llegar contigo. Así como Eliseo llegó con la mujer la tsunamita, cree en esta palabra. La presencia del Espíritu de Dios va a llegar contigo a las naciones. Le poco. Dios mío. Macufane. Shepa. Padre. Los cielos, Nebroco. Dios se acordó de ti. El proceso no la tu muerto. Hay gente que esperaba tu velorio. Nebroco Bikimane. Hay gente que oye el hoyo para ti y ellos cayó en el hoyo. Shepa. Profeta, wow, profeta. Oye, se siente una atmósfera, varón. Satanás quería hacer como una mueca para que esta transmisión no sea manifiesta. Pero hay una manifestación tan poderosa, una nube tan cargada, que ya los demonios han tenido que tranquilizarse y guardar silencio. Porque cuando la presencia de Dios llega, ¿sabe lo que hacen los demonios? Guardan silencio. Tiene que ir. Dios mío, yo no sé, productor, si usted pudo ver la manifestación, que cuando el poder de Dios descendió, hubo un silencio, los demonios se callaron y se tranquilizaron. Profeta, hay algo que me llama mucho la atención, y es que las iglesias de hoy en día se ha perdido en los cultos, en las actividades, se ha perdido como la manifestación de ese poder que cuando llega a la vida del creyente hay señales, porque cuando ellos estaban reunidos en el aposento, dice que se les fueron repartidas lenguas como de fuego y empezaron a hablar lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y ahora, profeta, yo veo como que en las reuniones del pueblo de Dios como que hay pocas manifestaciones. Pregúntame por qué, profeta. ¿Por qué, líder? Profeta, se ha perdido la unidad. Amén. La unidad. La Biblia dice que cuando ellos estaban en el aposento, o sea, estaban reunidos juntos en armonía. Dentro del pueblo, profeta, cuando nos reunimos, muchos están atentos a tu color de piel. Otros están atentos al color de tu vestimenta. Otros están atentos a tu, ay Dios mío, a tus zapatos, a tu peinado. Mas sin embargo, cuando ay Dios mío. Wow. Cuando el pueblo de Dios se une en un solo espíritu, los demonios tiemblan. Hay milagros, hay manifestaciones. Y sobre todo el poder de Dios se revela en nuestra vida. Profeta. Cuéntame, líder. Profeta, ¿cómo una persona que haya portado el poder del Espíritu Santo y haya entrado en una situación o en una temporada donde ese poder que un día tenía ya no lo tienes y solamente está viviendo de la reserva? Tú lo ves que él predica y se mantiene predicando, pero no está la manifestación que 3 años atrás, que 5 años atrás. ¿Qué puede pasar para que esas manifestaciones vuelvan al hombre de Dios? Lo que Dios da a sus hijos, Dios no lo quita. Pero hay bendiciones que Dios te puede dar, tú mismo le pones freno. Dios no frena su bendición, usted mismo lo pone freno. Exactamente eso, profeta. Ok. Esa persona tenía una unción genuina. Tenía el poder de Dios con él, que él sanaba a los enfermos, que sanaba a los cojos, los ciegos veía. Había multitudes de milagros que caminaba con esta persona. Ahora, cuando esa persona deja de buscar el Espíritu de Dios, esta persona frena también esos dones. Porque dice la Biblia, el Espíritu de Dios no se va a manifestar en templo sucio.
Dios. Cuando tú ves el hombre de Dios no carga el mismo palabra de revelación, hay algo que está contaminando el templo de su alma o el templo de su cuerpo. Cuando esa persona vuelve a invocar la presencia del Espíritu de Dios, esa persona vuelve a ser transformado. Yo puedo ser un hombre que carga una unción genuina. Me aparto 3 años, también la presencia se aparta de mí. Wow, 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 wow. Yo puedo ser un hombre que sanaba a los enfermos. Yo solté el nivel de oración, también solté el nivel del milagro. Dios. Varón, ¿cómo así? Sí. Porque más que tú buscas a Dios, más que la presencia de Dios camina contigo. Por eso Dios no llama a su presencia ni que algo. Es alguien que está contigo. Él está contigo. Él siempre te va a guiar. Ahora, ¿por qué hay personas que pierden conexión? Por algunas cosas materiales. Porque Satanás quiere desconectarte de tu verdadero diseño que tú tenías en el presente. Profeta, dígame 3 factores principales con el cual un hombre de Dios y una mujer de Dios puede hacer que el poder del Espíritu Santo se aleje de su vida. Lo primero, la tentación. Gente que ha caído en adulterio pierde el poder. Gente que ha caído comienza a abrir puertas a Satanás, comienza a tener tentaciones en su aposento por algunas cosas que está viendo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo comienza a apartar. Porque más que tú comienzas a alimentarte en la tentación, no te preocupes, los demonios se están corriendo hace tiempo. Ahora que tú lo estás sintiendo, pero estaba corriendo los demonios, yo lo podía ver en ahorita. Pero yo guardé silencio. Entonces, las tentaciones provocan que tú pierdes conexión con el Espíritu de Dios. Cuando tú orabas mucho antes, ya tú no quieres orar. Tú ayunabas mucho, ya tú no quieres ayunar. ¿Por qué? Ya tú comienzas a apartarte de tu primer amor. Cuando ya tú no tienes el verdadero amor, ¿qué es lo que tú te sientes? Te sientes un vacío. Wow. Si usted te congregaba en la iglesia, ya tú no quieres congregarte porque tú te sientes seco. Cuando alguien está mirando a otra persona, tú piensas porque a usted que está mirando mal. Porque Satanás te mete miedo dentro de ti. Cuando se ve el Espíritu Santo, dice la Biblia, aleluya, santo es el Señor. Cuando tú echas fuera un demonio, ¿qué hace el demonio? Se va. Pero cuando vuelve de allá para acá, encuentra ese cuerpo vacío, viene 7, peor que lo que había en el cuerpo de esa persona. Entonces esos 7 demonios comienzan a perseguirte. Pero ahora, pregúntame cómo tú puedes volver a ocupar ese poder. ¿Cómo se recupera esa unción del Espíritu Santo, profeta? La unción del Espíritu Santo, yo que estoy caminando ahora debajo de esa unción, 3 cosas tiene que hacer un cristiano nada más. Ora mucho, ayuna mucho y lee la Biblia. Santo, wow. Levo con mi Cuando tú comienzas a volver a ocupar este nivel de ayuno, este nivel de oración, entonces el Espíritu Santo te viene, Él te llena. Cuando el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te enseña a volver a hablar nueva lengua. Profeta, hay una pregunta, profeta, que yo sé que va a afectar muchos intereses de muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero es necesario, varón, preguntarle y que usted le hable a esa gente que van a ver esta palabra. Profeta, ¿puede un hombre de Dios aprovechar la unción del Espíritu Santo para negociar? Porque hay personas, varón, que están negociando con la autoridad que Cristo le ha dado. Varón, hay personas, varón, que tienen un manto tan poderoso en Dios, varón, que si tú lo invitas de una capilla, profeta, ufale, fácilmente no te van. Pero si te invitan, varón, de una iglesia de 1000 miembros, de una vez, varón, te agendan. Entonces, varón, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que están negociando, varón, esa autoridad y esa unción. ¿Qué le puede esperar a una persona que está negociando lo que recibió de Dios? Verdaderamente, la unción de Dios, nadie lo puede vender, nadie lo puede ponerlo en negocio. Usted puede ir en el evento, pero tú vas con palabra, pero no con el Espíritu de Dios. Dios mío, Padre. La Biblia dice, usted tal vez tú escuchado hablar de una mujer, un hombre que se llama Mai, Ufalebro Shekatua Bikimane, Esafía y su esposo. Vendió un terreno. Cuando ellos venden el terreno, va en la presencia de Pedro. Ellos dicen, Pedro, vendemos el terreno en mitad de dinero. Y Pedro le preguntó a él y su esposo,
¿por qué ustedes han blasfemado en contra del Espíritu Santo? Dios. Y dice la presencia que había en Pedro. Pedro declaró una palabra, ahora ellos te van a sacar en el templo muerto. ¿Usted puede entender? Padre. Cuando tú negocias, aleluya, la obra de Dios, la vida tuya tenga la perdición. Dios mío. Ahora, para que el pueblo me pueda entender mejor, ¿por qué Saúl perdió su autoridad? ¿Por qué, profeta? Por negociar el propósito de Dios que había sobre él. Lo de Dios no se pone en negocio. Saúl escuchó la voz de sus enemigos que le dice, Saúl, si usted me salva la vida, yo te voy a dar mi bienes, te voy a dar mi vaca sagrado, te voy a dar todo lo sagrado. Pero Dios le dice, Saúl, vete, mata todo. Dios mío. Saúl escuchó la voz de sus enemigos. Cuando tú escuchas la voz de tus enemigos, tú pierdes tu reinado que Dios te entregó en el mundo espiritual. Por eso es mejor escuchar la voz de Dios todo el tiempo que tú vives, no escuchando la voz de tu adversario. Porque el adversario quiere robar lo que Dios depositó en ti. El adversario quiere destruir lo que Dios te entregó. Hoy yo quiero decirte, si Dios te envió un evento de 20 personas, no lo cambia por un evento de 1000 personas. Porque donde están los 20 personas va a haber un gran milagro. Va a haber un gran prodigio. Cuando tú llegues en el evento de 1000 personas, tú no vas a tener respaldo de Dios, porque tú estás apartando de la voz de Dios. Es tan profundo, profeta, Ajá, que el proverbista ajá, dice en el capítulo 23, ajá. que compre la verdad, mas Caco. no la venda. Shepa, Dios mío, esto es tan fuerte, Pane, se varón. metió un ángel detrás Esto es tan fuerte. de Dauri ahora mismo. O líder. sea, profeta, Pa. Dios mío, Padre. Hay mucha gente que está vendiendo la verdad. Dios Oh, mío, Padre Padre amado, Dios. Vamos a ser perseguidos por esta entrevista. Profeta, ¿y cuál es la recompensa del hombre de Dios y la mujer de Dios que vende el ministerio, que vende la unción, que vende la palabra? ¿Qué le espera a una persona que no tenga arrepentimiento? Porque una cosa es Ufale. que permanezca en esa acción y otra es que se arrepienta de esa acción. ¿Qué le espera a una persona que no se arrepienta de estar vendiendo lo que por gracia recibió del reino? Veía un demonio que me hacía así. Ay, Padre amado. Los demonios están diciendo silencio. Los demonios no quieren que tú veas esa entrevista. Dios. Pero escucha, el que vende lo que Dios le entregó, él va a ser juzgado el día del juicio. Padre. Por eso mucho va a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hice milagro, en tu nombre hice prohibido. Y su Señor le responderé, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Esta gente que está negociando con el evangelio de Dios va a caer en el infierno. Olvida que tú predicas mucho, olvida que tú hablas mucha lengua. Dios te va a apartar de su presencia el día del juicio, y todo lo que tú haces está escrito en el libro de Dios. A Dios no se le olvida ni uno. A Dios, todo lo que hacemos en la tierra, Dios lo está viendo. Por eso Dios le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y Dios va a enviar a su ángel para que lo largue en el lago de fuego. Pero hay algo, si usted se arrepienta ahora, Dios te va a perdonar. Si usted te arrepienta ahora, Dios te va a volver en su principio. Donde la Biblia dice, lo que tú recibes por gracia tú tienes que darlo. Varón, hay algo que yo voy a tocar antes de terminar la entrevista. Esos profetas que están comprando, ¿tú sabes qué? Pregúntame qué. ¿El qué, profeta? Hay profetas, pastores, vendiendo actividad en el altar de Dios. Ay, Padre. Tú estás en pecado, líder. Suelta el pecado. Vendiendo eventos en 15,000, en 20,000. Eso no está en la Biblia. Usted es un anatema en el evangelio. Ay, Padre si usted amado. tiene que invitar a un predicador, invítalo por revelación. Wow. ¡Ufale! ¡Ufale! Dios. Si te llama una gente para que tú lo vendas una actividad, tú tienes que entender, esa gente tiene el diablo metido en su corazón. Padre. Esta gente quiere que llegue a un nivel, pero no Dios que lo está mandando. Y los pastores que cogen ese dinero, el juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Padre Ustedes amado, vendiendo eventos en el altar de Dios. El altar de Dios no es negocio, no es político. Profeta, esto es delicado lo que tú estás diciendo. Esto que tú estás revelando es fuerte. Fue Dios que me lo reveló. Dios Le mío, erró, Padre ¡Ucumba! amado. Dios está demandando pastores. Wow. Dios está demandando pastoras
que está aceptando esos negocios en el altar. La casa de mi padre nadie lo tomará por negocio. ¡Lebroco! Lo que molestó tanto a Jesús es cuando Jesús llegó en aleluya, en el templo. Veo que estaba vendiendo palomas. Estaba haciendo negocio en el altar de Dios. ¿Qué Jesús hizo? Llegó, comenzó a empujar la paloma, comenzó a soltar la oveja, comenzó a botar dinero. Aleluya, santo es el Señor. Gente que cobraba impuestos. Hay cristianos ahora, pastores, predicadores, profetas, que están cobrando impuestos. Jesús no está de acuerdo con ustedes. Jesús le está diciendo a ustedes: predica mi evangelio por amor, predica mi evangelio de toda verdad, a toda justicia, para que el juicio de Dios no cae sobre ustedes. Hay gente, Dios me está diciendo, va a llegar un espíritu de lepra que va a caer sobre estas personas que están tomando el altar en negocio. Padre amado. Tú vas a comenzar a ver muchos cristianos con lepra en los próximos días. Márcalo. Wow. Usted va a decir, había profeta entre ustedes. Profeta, o sea, oye, varón, es tan fino y tan delicado lo que tú estás revelando, que cuando Jesús llegó al templo, o sea, profeta, cuando Jesús se revele a la humanidad y venga a buscar, varón, a su iglesia, así mismo que Jesús va a venir, varón, toda esa gente que están negociando, varón, en los altares, Dios le va a hacer así, para atrás, para acá, varón, y va a seleccionar a los que verdaderamente se hayan guardado con integridad para Dios, varón. Usted puede ir al árbol. El árbol tiene mucho alagato que está caminando. Wow. Lo que pasa, el enemigo, dice la Biblia, el hombre carnal no entiende lo espiritual. Hace tiempo hay un perro allá atrás, se le metió un demonio. Y el demonio que está en el perro lo está haciendo ladrar a la mala, líder. Padre amado. Dice la Biblia, el hombre espiritual no entiende la cosa. El hombre carnal no entiende la cosa espiritual. Nosotros estamos demandando pecado que hay en el altar. Varón, hay gente, varón, hay gente que ignoran esa revelación, varón, de que los demonios posan en los cuerpos de los animales. Hay gente que desconocen que esas manifestaciones demoníacas son reales. ¿Por qué, varón, cuando Jesús llega a Gadara y se presenta frente al gadareno, a dónde los demonios decidieron ir? En el cuerpo de los puercos. Wow, Padre amado, Dios mío. Por eso es que usted ve, hermano, que usted puede a veces estar en un lugar manifestando la palabra de Dios y cualquier tipo de animal se le mete como algo sobrenatural para querer interrumpir lo de Dios. Es porque los demonios saben que cuando se está hablando una palabra revelada, hay autoridad y no se pueden estar tranquilos, varón. Pero la autoridad de Cristo, Dios mío, consuma toda obra del diablo y su demonio. Hombre Jesús. Yo quiero declarar una palabra sobre tu vida. Usted que empezó este ministerio poderoso, varón, levanta la mano. Vamos a levantar la mano. Vamos a declarar una palabra. No te rindes por el ministerio porque los líderes no te apoyan. Dios te va a apoyar. Dios va a volver a levantarte. Toda depresión a ti mismo que está atacando, échalo para atrás. Comienza a decir, Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida. Porque vendrá cosa nueva sobre tu vida. Vendrá proyecto nuevo de Dios. Ya no hay espacio para soledad. No hay espacio para derrota. El enemigo no quería que tú escuchaste esta palabra. Usted que lo vio hasta el final, comparte y sigue nuestra plataforma. Siempre vamos a traerte una palabra de parte de Dios. Dios te bendiga, líder. Amén. Bendiciones.